¿Qué onda, Higon? ¿Cómo te va en la vida, carnal? Espero que mucho mejor que a mí, porque tengo algo que contarte que me tiene bien sacado de onda desde hace como un mes aquí en el metro de la Ciudad de México. Me llamo Arturo Velázquez y trabajo como técnico de mantenimiento en el sistema de transporte colectivo Metro desde hace como 7 años. Mi turno es nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana, y mi zona asignada incluye varias estaciones de la línea 3, incluyendo la estación Juárez, que tiene esa plataforma 7 que da hacia el centro. El trabajo nocturno en el metro es muy diferente al diurno. Durante la noche solo pasan trenes de mantenimiento y algunos servicios especiales, pero básicamente las estaciones están vacías. Es perfecto para hacer reparaciones, limpiar, revisar las vías y hacer todo el mantenimiento que no se puede hacer cuando hay pasajeros. Todo empezó hace como 5 semanas. Yo estaba trabajando en la plataforma 7 de la estación Juárez, revisando unas luminarias que habían reportado con fallas intermitentes. Era como las 2:30 de la mañana y, como siempre, la estación estaba completamente vacía. O al menos eso pensaba. Cuando terminé de revisar las luces y me volteé para recoger mis herramientas, vi a una mujer parada en el otro extremo de la plataforma. Me extrañó mucho porque las estaciones están cerradas al público durante la noche y no había escuchado a nadie bajar por las escaleras. Además, los accesos están bloqueados con rejas de seguridad. La mujer estaba vestida con un vestido azul, como de esos que se usaban en los años 80 o 90, y tenía el cabello largo y oscuro. Estaba parada muy quieta, mirando hacia las vías como si estuviera esperando un tren. Me acerqué para preguntarle cómo había entrado y explicarle que la estación estaba cerrada. Pero cuando llegué al lugar donde la había visto, ya no había nadie. Revisé toda la plataforma, las escaleras, los pasillos, pero no encontré a nadie. Era imposible que hubiera salido tan rápido sin que yo la viera. Las únicas salidas estaban bloqueadas y yo tenía vista de toda la plataforma. Pensé que tal vez había sido el cansancio o que mi mente me había jugado una mala pasada. Trabajar de noche a veces te hace ver cosas que no están ahí, especialmente cuando llevas varias horas despierto. Terminé mi trabajo en esa plataforma y seguí con mis otras tareas de la noche. Pero la siguiente semana, exactamente a la misma hora, volví a ver a la misma mujer en la misma plataforma, otra vez vestida con el vestido azul, otra vez parada en el mismo lugar, otra vez mirando hacia las vías. Esta vez me acerqué más rápido, pero el resultado fue el mismo. Cuando llegué a donde estaba, había desaparecido. Empecé a prestar más atención específicamente a esa plataforma y a esa hora. Cada vez que tenía trabajo en la estación Juárez alrededor de las 2:30 de la mañana, ahí estaba la mujer del vestido azul. Siempre en la misma posición, siempre con la misma actitud de espera, siempre desapareciendo cuando me acercaba. Decidí cronometrar exactamente cuándo aparecía. Descubrí que siempre era a las 2:47 am, ni un minuto antes ni un minuto después. Era como si tuviera una cita muy específica en ese lugar y a esa hora. También noté que siempre miraba hacia el mismo punto de las vías, como si estuviera esperando algo específico. Le comenté a mi supervisor, el ingeniero Ramírez, sobre estos avistamientos. Al principio pensó que estaba bromeando, pero cuando le insistí que era algo serio, me sugirió que revisara las cámaras de seguridad para ver si había evidencia de esta mujer misteriosa. Revisé las grabaciones de las noches cuando había visto a la mujer. En las cámaras se me veía claramente trabajando en la plataforma, pero no había ninguna mujer. En los momentos exactos cuando yo recordaba haberla visto, las cámaras solo me mostraban a mí solo en la plataforma. Era como si solo yo pudiera verla. Eso me hizo dudar de mi propia cordura. ¿Estaba teniendo alucinaciones? ¿Era el estrés del trabajo nocturno afectando mi mente? Pero los avistamientos eran tan consistentes, tan detallados, que no podía creer que fueran solo producto de mi imaginación. Decidí investigar la historia de esa plataforma específica. Fui a los archivos del metro y revisé los reportes de incidentes de los últimos años. Lo que encontré me dejó helado. Hace exactamente 3 meses, el 15 de enero, una mujer había caído a las vías en la plataforma 7 de la estación Juárez.
El reporte decía que la mujer, identificada como Carmen Delgado de 34 años, había caído a las vías a las 2:47 a.m. Los testigos dijeron que parecía estar esperando un tren cuando perdió el equilibrio y cayó. No había sido suicidio, sino un accidente trágico. La mujer había muerto instantáneamente. La descripción física en el reporte coincidía exactamente con la mujer que yo había estado viendo. Cabello largo y oscuro, complexión delgada, y según el reporte, estaba vestida con un vestido azul cuando ocurrió el accidente. Era la misma mujer, no había duda. Esa información me cambió completamente la perspectiva sobre lo que estaba viendo. No era una alucinación ni producto de mi imaginación. Era el espíritu de Carmen Delgado, regresando cada noche al lugar donde había perdido la vida, tal vez sin entender completamente lo que había pasado. Empecé a observarla de manera diferente. En lugar de acercarme cuando la veía, me quedaba a distancia y la observaba. Siempre tenía la misma rutina. Aparecía exactamente a las 2:47 a.m. Se quedaba parada en el mismo lugar durante como 10 minutos. Miraba hacia las vías como si estuviera esperando un tren y luego desaparecía gradualmente. Una noche decidí hablarle desde lejos. Le dije: Carmen, sé quién eres, sé lo que te pasó, ya no tienes que esperar más trenes. Para mi sorpresa, se volteó hacia mí por primera vez. Su expresión era de confusión, como si no entendiera dónde estaba o qué estaba haciendo ahí. Después de esa noche, los avistamientos cambiaron. Carmen ya no solo miraba hacia las vías, sino que también me miraba a mí. A veces parecía estar tratando de decirme algo, movía los labios como si hablara, pero yo no podía escuchar nada. Era como si estuviera atrapada en ese momento de su muerte, reviviendo eternamente esos últimos minutos. Investigué más sobre Carmen Delgado. Encontré su obituario en los periódicos y descubrí que trabajaba como enfermera en un hospital cercano. Había estado regresando a casa después de un turno nocturno cuando ocurrió el accidente. Tenía familia, amigos, una vida completa que se había cortado abruptamente esa madrugada. Empecé a llevar flores a la plataforma. Las dejaba en el lugar exacto donde Carmen siempre aparecía. También le hablaba. Le contaba sobre mi trabajo, sobre la estación, tratando de ayudarla a entender que ya no estaba viva, que ya no tenía que esperar más trenes. Gradualmente, las apariciones se volvieron menos frecuentes. En lugar de aparecer todas las noches, Carmen empezó a aparecer solo algunas noches por semana. Y cuando aparecía, parecía más en paz, menos confundida. A veces hasta parecía sonreír cuando me veía. Una noche, Carmen apareció pero se veía diferente. En lugar de mirar hacia las vías, me miró directamente y movió la mano como despidiéndose. Después de eso, no la volví a ver. Era como si finalmente hubiera entendido lo que había pasado y hubiera encontrado la paz para seguir adelante. Han pasado como 2 semanas desde la última vez que vi a Carmen. La plataforma 7 se siente diferente ahora, más tranquila. Sigo dejando flores ocasionalmente en el lugar donde solía aparecer, como una forma de honrar su memoria y recordar que una vez una persona llamada Carmen Delgado había pasado por ahí. No sé si algún día volveré a verla, pero espero que esté en paz. Mi experiencia con Carmen me enseñó que a veces los espíritus no están ahí para asustar, sino porque están perdidos y necesitan ayuda para encontrar su camino. En el metro, como en la vida, todos estamos tratando de llegar a algún lado. Sigo trabajando en el turno nocturno y sigo pasando por la plataforma 7 regularmente. Cada vez que paso por ahí, especialmente a las 2:47 a.m., pienso en Carmen y en todas las historias que deben estar guardadas en los túneles del metro. ¿Cuántas vidas, cuántos finales, cuántos comienzos han pasado por estas plataformas? Órale, Shigon, ¿qué tal andas por estos rumbos, jefe? Ojalá que con más tranquilidad que yo, porque tengo que platicarte algo que me tiene bien preocupado aquí en Tijuana desde hace como 4 meses. Me llamo Guadalupe Morales, pero todos me dicen Lupe. Soy administradora del edificio de apartamentos Vista Hermosa, aquí en la zona centro de Tijuana. Es un edificio de 5 pisos con como 40 departamentos.
la mayoría ocupados por familias trabajadoras, estudiantes y gente que viene de otros estados buscando oportunidades en la frontera. Llevo como 6 años manejando este edificio y la verdad es que me gusta mi trabajo. Los inquilinos son buena gente en su mayoría, pago las rentas a tiempo y los problemas que surgen son los típicos: plomería, aire acondicionado, vecinos que ponen música muy fuerte. Nada que no se pueda resolver con un poco de paciencia y sentido común. Todo empezó a mediados de enero, cuando empezaron a llegar inquilinos nuevos al edificio. Teníamos varios departamentos vacíos después de las fiestas navideñas, así que estaba contenta de poder rentarlos rápido. Uno de los primeros en llegar fue el señor Martínez, un ingeniero que se mudó al departamento 3A con su esposa y su hijo pequeño. Como a la semana de haberse mudado, el señor Martínez vino a mi oficina para quejarse del ruido que venía del departamento 4C, que está justo arriba del suyo. Me dijo que durante las noches escuchaba gritos, discusiones muy fuertes y que parecía que la gente de arriba se estaba peleando violentamente. Le dije que iba a investigar y hablar con los inquilinos del 4C para pedirles que bajaran el volumen. Pero cuando revisé mis registros, me di cuenta de que el departamento 4C había estado vacío desde hace como 2 años. No había nadie viviendo ahí y yo tenía las llaves guardadas en mi oficina. Pensé que tal vez el señor Martínez se había confundido sobre de dónde venía el ruido, así que le pregunté si estaba seguro de que era del 4C. Me confirmó que sí, que definitivamente venía del departamento de arriba y que había sido todas las noches desde que se mudó. Decidí subir a revisar el departamento 4C. Estaba completamente vacío, sin muebles, sin nada. Las ventanas estaban cerradas. No había señales de que alguien hubiera estado ahí recientemente. Todo estaba cubierto de polvo, exactamente como lo había dejado cuando se fueron los últimos inquilinos hace 2 años. Pero esa misma semana llegaron más quejas. La señora Rodríguez del 4B, que está al lado del 4C, también vino a quejarse de los ruidos. Me dijo que escuchaba discusiones muy fuertes, gritos, y que a veces parecía que alguien estaba golpeando las paredes. También me confirmó que definitivamente venía del 4C. Empezaron a llegar más inquilinos nuevos, y varios de ellos vinieron con la misma queja. Los del 3B, los del 5C, incluso algunos del segundo piso, dijeron que escuchaban ruidos extraños que parecían venir del 4º piso. Todos describían lo mismo: discusiones violentas, gritos, sonidos como si hubiera una pelea. Decidí quedarme una noche en el edificio para escuchar personalmente estos ruidos. Me instalé en el pasillo del 4º piso como a las 10 de la noche, con una silla y una taza de café, decidida a llegar al fondo del asunto. Si había alguien entrando ilegalmente al 4C, lo iba a descubrir. Como a las 11:30 de la noche, empecé a escuchar voces que venían del 4C. Al principio eran murmullos, pero gradualmente se fueron haciendo más fuertes. Era claramente una discusión entre un hombre y una mujer. El hombre tenía una voz grave y agresiva. La mujer sonaba asustada y defensiva. Me acerqué a la puerta del 4C y pude escuchar la discusión más claramente. El hombre estaba gritando cosas como «siempre es lo mismo contigo» y «ya estoy harto de tus mentiras». La mujer lloraba y le suplicaba que se calmara. Era una discusión muy intensa y violenta, exactamente como habían descrito los inquilinos. Saqué mis llaves y abrí la puerta del 4C. En el momento que abrí la puerta, todo se quedó en silencio completo. El departamento estaba exactamente como lo había dejado, vacío, oscuro, cubierto de polvo. No había nadie ahí, pero el aire se sentía pesado, como si acabara de pasar algo muy intenso. Revisé todo el departamento con mi linterna. Closets, baño, cocina, balcón. No había absolutamente nadie, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Pero había escuchado claramente las voces, tan reales como si hubiera estado parada junto a las personas que discutían. Al día siguiente, decidí investigar la historia del departamento 4C. Revisé mis archivos y encontré información sobre los últimos inquilinos que habían vivido ahí. Se llamaban David Hernández y Patricia Moreno, una pareja joven que había rentado el departamento durante como 1 año y medio.
Según mis registros, habían sido inquilinos problemáticos. Varios vecinos se habían quejado del ruido, específicamente de discusiones fuertes durante las noches. Yo había tenido que hablar con ellos varias veces sobre las quejas de ruido, pero David siempre me aseguraba que iban a ser más cuidadosos. Busqué más información sobre por qué se habían ido del departamento, y lo que encontré me heló la sangre. No se habían mudado voluntariamente. David y Patricia habían muerto en el departamento 4C hace exactamente 2 años, en un incidente de violencia doméstica que había terminado en tragedia. Según los reportes policiales que pude conseguir, David había matado a Patricia durante una discusión violenta y después se había suicidado. Los habían encontrado muertos en el departamento después de que los vecinos reportaron gritos y luego un silencio extraño. Había sido una de las noches más terribles en la historia del edificio. Empecé a llevar un registro de cuándo exactamente ocurrían estos ruidos. Descubrí un patrón muy específico. Siempre pasaba el día 23 de cada mes, que era exactamente la fecha cuando David y Patricia habían muerto. Era como si cada mes, en el aniversario de su muerte, revivieran esa última discusión fatal. Le conté a algunos de los inquilinos sobre la historia del departamento, sin dar demasiados detalles para no asustarlos. Algunos decidieron mudarse, pero otros se quedaron. Los que se quedaron aprendieron a esperar los ruidos el día 23 de cada mes, y simplemente los ignoraban o se iban a dormir a casa de familiares esa noche. Una noche del 23, decidí quedarme otra vez en el pasillo para escuchar la discusión completa. Esta vez pude entender más de lo que decían. Era la misma discusión, palabra por palabra, cada mes. David acusaba a Patricia de haber estado con otro hombre. Ella negaba todo. Él se ponía más violento. Ella lloraba y le suplicaba. La discusión siempre terminaba de la misma manera, con gritos terribles de Patricia, sonidos de lucha y luego un silencio absoluto. Era como si estuvieran condenados a repetir eternamente esos últimos momentos de vida, atrapados en un ciclo de violencia y muerte que no podían romper. Intenté varias cosas para ayudar a que encontraran paz. Contraté a un sacerdote para que bendijera el departamento. Puse velas y flores en el pasillo el día 23. Incluso traté de hablarles durante una de sus discusiones, pidiéndoles que encontraran paz y dejaran de repetir esa tragedia. Nada funcionó. Cada mes, el día 23, David y Patricia regresaban a pelear esa última pelea. Los nuevos inquilinos aprendían rápidamente sobre la historia del edificio, y la mayoría simplemente se acostumbraba. Algunos hasta ponían música fuerte o se iban de la casa esa noche para no escuchar. Decidí dejar el departamento 4C permanentemente vacío. No podía en buena conciencia rentar un departamento donde ocurrían estos fenómenos cada mes. Era mejor perder el ingreso de la renta que poner a una familia en esa situación. El departamento se quedó como un memorial silencioso a una tragedia que no podía ser olvidada. Han pasado 4 meses desde que empecé a experimentar esto, y los ruidos continúan cada mes sin falta. He aprendido a vivir con ello, y he ayudado a los inquilinos a entender que es algo que simplemente pasa en el edificio. No es peligroso, solo es triste. A veces me pregunto si David y Patricia están conscientes de que están muertos, o si están atrapados en ese momento para siempre. Me pregunto si algún día encontrarán paz, o si el edificio siempre va a cargar con el peso de esa tragedia. Lo único que sé es que cada mes, el día 23, 2 almas perdidas regresan a revivir el peor momento de sus vidas. Sigo administrando el edificio y sigo cuidando a mis inquilinos. He aprendido que algunos lugares guardan memorias que son demasiado intensas para desaparecer. El edificio Vista Hermosa sigue siendo un buen lugar para vivir, solo que con una historia que nos recuerda que la violencia doméstica deja cicatrices que van más allá de la vida. Bueno, Egon, esa es mi experiencia como administradora de un edificio embrujado. Nunca pensé que mi trabajo me haría testigo de algo tan trágico y persistente. Gracias por estos espacios donde podemos compartir estas historias, carnal. Tus relatos me han enseñado que a veces los fantasmas no son solo espíritus,
sino recordatorios de tragedias humanas que no debemos olvidar. Epa, Jagon, ¿cómo estás, mi hermano? Espero que andando con buena vibra, porque yo tengo algo que contarte que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde hace como 2 meses, aquí en Querétaro. Me llamo Jesús Ramírez, pero todos me dicen Chuy. Trabajo como despachador nocturno en una gasolinera que está sobre la carretera 57, como a unos 30 kilómetros al norte de Querétaro. Es una de esas gasolineras de carretera que atiende principalmente a traileros y viajeros que manejan de noche entre el centro del país y la frontera. El turno nocturno va de 11 de la noche a 7 de la mañana. Y la verdad es que me gusta porque es tranquilo y me pagan un poco más por trabajar de noche. Durante el día estudio mecánica automotriz en un tecnológico de Querétaro, así que este trabajo me viene perfecto para costear mis estudios y ayudar a mi familia. La gasolinera está en un tramo bastante solitario de la carretera. Durante la noche pasan principalmente tráileres de carga, algunos autobuses de pasajeros y ocasionalmente carros particulares de gente que viaja de madrugada. La mayoría de los clientes son regulares, traileros que conozco de vista, choferes de autobús que siempre paran ahí. Todo empezó hace como 8 semanas, un martes por la madrugada. Yo estaba organizando los cigarros detrás del mostrador cuando escuché que llegó un carro. Salí a atender y vi un Tsuru blanco, de esos modelos viejitos de los 90, pero que se veía en muy buen estado como si fuera nuevo. Del carro se bajó un señor mayor, como de 70 años, vestido con pantalón de vestir gris y camisa blanca. Se veía muy formal para ser las 3 de la mañana en una gasolinera de carretera. Me pidió que le echara 20 litros de Magna y una cajetilla de Marlboro rojos. Mientras le echaba la gasolina, el señor me preguntó cómo llegar a un pueblo que se llamaba San Miguelito. Le dije que no conocía ningún San Miguelito por la zona, y él me describió que estaba como a 10 kilómetros hacia el este de la carretera, que tenía una iglesia colonial muy bonita y un mercado los domingos. Le expliqué que yo conocía bien toda la zona porque había crecido por ahí, pero que no había ningún pueblo con ese nombre. Él se veía confundido y me dijo que tal vez había cambiado de nombre, pero que seguramente yo sabía cuál era. Me describió más detalles: una plaza central con árboles grandes, casas de adobe, una escuela primaria. Cuando terminé de echarle gasolina, me pagó con billetes que me llamaron mucho la atención. Eran billetes de 1,000 pesos, pero del diseño viejo, de esos que ya no circulan desde hace como 20 años. Los billetes se veían nuevos, como si acabaran de salir del banco, pero eran definitivamente del diseño anterior. Le dije que esos billetes ya no se usaban, pero él me miró confundido y me dijo que acababa de sacarlos del banco esa mañana. Como la cantidad era exacta para la gasolina y los cigarros, y los billetes se veían auténticos, decidí aceptarlos. Total, pensé que tal vez el señor los tenía guardados desde hace años. El señor se fue manejando hacia el este, en dirección contraria a la carretera principal. Me quedé pensando en su pregunta sobre San Miguelito, y esa noche, cuando llegué a mi casa, le pregunté a mi papá si conocía algún pueblo con ese nombre en la zona. Mi papá, que ha vivido toda su vida por aquí, me dijo algo que me dejó pensando. Me contó que hace como 20 años, cuando estaban ampliando la carretera 57, habían demolido varios pueblitos pequeños que estaban en el camino de la nueva autopista. Uno de esos pueblos se llamaba San Miguelito. Según mi papá, San Miguelito había sido un pueblo pequeño pero próspero, con como 200 habitantes. Tenía exactamente lo que había descrito el señor: una iglesia colonial, una plaza central, casas de adobe y un mercado los domingos. Pero cuando decidieron ampliar la carretera, todo el pueblo tuvo que ser demolido y los habitantes reubicados. La siguiente semana, el martes a la misma hora, exactamente a las 3 de la mañana, llegó otra vez el mismo señor en el mismo Tsuru blanco. Otra vez me pidió 20 litros de Magna y una cajetilla de Marlboro rojos, y otra vez me preguntó por San Miguelito. Esta vez le conté lo que mi papá me había dicho sobre la demolición del pueblo, pero el señor me miró como si no entendiera de qué le hablaba.
Me dijo que él había estado en San Miguelito esa misma mañana, que había desayunado en el mercado y que solo necesitaba recordar exactamente cómo llegar, porque se había perdido en la carretera. Otra vez me pagó con los mismos billetes viejos de 1,000 pesos, y otra vez se fue manejando hacia el este. Empecé a pensar que tal vez el señor tenía problemas de memoria, como Alzheimer o demencia, y que por eso no recordaba que el pueblo ya no existía. Pero la tercera semana que llegó, decidí prestar más atención a los detalles. El suru se veía exactamente igual que las veces anteriores. Mismo color, misma condición, hasta la misma cantidad de gasolina en el tanque. El señor también se veía exactamente igual, misma ropa, misma edad, hasta la misma expresión confundida cuando le hablaba de la demolición. Empecé a investigar más sobre San Miguelito. Fui a la Biblioteca Municipal de Querétaro y busqué información sobre los pueblos que habían sido demolidos para la ampliación de la carretera. Encontré fotos del pueblo antes de la demolición, y efectivamente se veía exactamente como lo había descrito el señor. En una de las fotos del archivo, tomada durante las últimas semanas antes de la demolición, pude ver claramente la plaza central, la iglesia, las casas de adobe y en una esquina de la foto, un suru blanco estacionado frente a lo que parecía ser una tienda. La foto estaba fechada en marzo del 2004. También encontré una lista de los últimos habitantes del pueblo antes de la reubicación. Entre los nombres estaba Jesús Ramírez Valdés, de 52 años en ese momento. Si ese señor tuviera 52 años en 2004, ahora tendría como 72 años, exactamente la edad que aparentaba tener el señor que venía a la gasolinera. Empecé a sentir escalofríos cuando me di cuenta de la coincidencia. No solo teníamos el mismo nombre, sino que la edad coincidía perfectamente. ¿Era posible que el señor que venía a la gasolinera fuera el mismo Jesús Ramírez que había vivido en San Miguelito? La siguiente vez que llegó, decidí preguntarle directamente su nombre. Me dijo que se llamaba Jesús Ramírez, que había vivido toda su vida en San Miguelito y que trabajaba en una tienda de abarrotes en la plaza central. Me contó que tenía familia ahí, que conocía a todos los habitantes y que no entendía por qué yo le decía que el pueblo no existía. Le pregunté qué año pensaba que era y me dijo que 2004. Le mostré mi celular con la fecha actual, pero él me miró como si no entendiera qué era ese aparato. Era como si estuviera atrapado en el tiempo, viviendo eternamente en los últimos días antes de que su pueblo fuera demolido. Empecé a preguntarme si yo estaba interactuando con el fantasma de alguien que había muerto durante la reubicación, o si era el espíritu de alguien que no había podido aceptar la pérdida de su hogar. Tal vez Jesús Ramírez había muerto de tristeza después de perder su pueblo, y su espíritu seguía buscando el camino de regreso a casa. Investigué más sobre qué había pasado con los habitantes de San Miguelito después de la reubicación. Muchos se habían adaptado bien a sus nuevos hogares, pero algunos, especialmente los más mayores, habían tenido dificultades para adaptarse. Algunos habían muerto poco después de la reubicación, aparentemente de tristeza por perder su hogar de toda la vida. No pude encontrar información específica sobre qué había pasado con Jesús Ramírez Valdés después de la reubicación. Los registros estaban incompletos y muchas familias se habían dispersado por diferentes ciudades, pero la coincidencia era demasiado fuerte para ser casualidad. Las visitas continuaron cada martes a las 3 de la mañana, siempre exactamente iguales. Jesús llegaba en su tsuru blanco, compraba gasolina y cigarros, preguntaba por San Miguelito, pagaba con billetes viejos y se iba hacia el este buscando un pueblo que ya no existía. Empecé a sentir una mezcla de tristeza y respeto por este hombre que seguía buscando su hogar perdido. Decidí no insistir más en explicarle que el pueblo había sido demolido. En lugar de eso, cuando me preguntaba por San Miguelito, simplemente le daba direcciones vagas hacia el este, diciéndole que siguiera derecho hasta encontrarlo. Una noche decidí seguirlo discretamente después de que se fuera de la gasolinera. Manejé detrás de él a distancia, viendo cómo se dirigía hacia el este por un camino de terracería que llevaba hacia donde había estado San Miguelito.
Pero cuando llegamos al área donde había estado el pueblo, Tsutsuru simplemente desapareció. No había ningún lugar donde pudiera haberse metido. El camino terminaba en un campo vacío donde ahora solo había pastizales y algunos restos de cimientos de concreto, lo único que quedaba de lo que una vez había sido San Miguelito. Era como si Jesús hubiera llegado finalmente a casa, aunque esa casa ya no existiera en nuestro mundo. Sigo trabajando en la gasolinera y Jesús sigue llegando cada martes a las 3 de la mañana. Ya no trato de convencerlo de que su pueblo no existe. Simplemente lo atiendo con respeto, acepto sus billetes viejos y le deseo buen viaje cuando se va a buscar su hogar perdido. Tal vez algunos vínculos con el hogar son tan fuertes que ni siquiera la muerte puede romperlos. Bueno, Egon, esa es mi experiencia con el cliente más puntual y misterioso de la gasolinera. Nunca pensé que trabajar de noche me haría conocer a alguien que lleva 20 años buscando el camino a casa. Gracias por crear este espacio donde podemos compartir estas historias tan humanas, bro. Tus videos me han enseñado que a veces los encuentros más extraños son también los más conmovedores. ¿Qué tal, Egon? ¿Cómo andas navegando por la vida, maestro? Ojalá que con más tranquilidad que yo, porque tengo una historia que me ha estado carcomiendo la cabeza desde hace como 4 meses aquí, en León, Guanajuato. Me llamo Fernando Gutiérrez y trabajo como operador de máquinas en la fábrica textil Hilos del Bajío, una empresa que se dedica a producir telas para la industria del vestido. La fábrica está ubicada en la zona industrial de León, en un edificio grande de 3 pisos que construyeron a finales de los 80. Llevo como 12 años trabajando ahí y desde hace 3 años me cambiaron al turno nocturno, que va de 11 de la noche a 7 de la mañana. El turno nocturno es más tranquilo porque solo operamos las máquinas de producción continua, sin la supervisión y el ajetreo del turno diurno. Somos como 15 trabajadores en total durante la noche. Mi trabajo consiste en operar y supervisar las máquinas tejedoras del segundo piso, asegurarme de que los hilos no se rompan, cambiar los carretes cuando se acaban y hacer ajustes menores cuando las máquinas se desalinean. Es trabajo de rutina, pero requiere atención constante porque las máquinas no pueden parar durante la noche. El edificio de la fábrica es bastante grande, con el área de producción en el primer y segundo piso, las oficinas administrativas en el tercer piso y un sótano grande que se usa principalmente para almacenar materias primas y productos terminados. Durante la noche, el sótano está cerrado y solo se abre cuando necesitamos sacar mercancía para embarques matutinos. Todo empezó a principios de noviembre, cuando estaba trabajando en mi turno normal del segundo piso. Era como las 2 de la mañana, y yo estaba ajustando una máquina que había empezado a hacer ruido extraño, cuando escuché algo que me llamó mucho la atención. Risas de niños que venían desde abajo. Al principio pensé que tal vez era el sonido de las máquinas creando algún tipo de eco raro, o que tal vez había algún programa de televisión encendido en la oficina de seguridad. Pero cuando presté más atención, definitivamente eran risas de niños, como si hubiera varios niños jugando y divirtiéndose en algún lugar del edificio. Le pregunté a Raúl, que es el compañero que trabaja en las máquinas del otro lado del piso, si había escuchado las risas. Me dijo que sí, que las había escuchado varias veces durante las últimas semanas, pero que había pensado que venían de la calle o de algún edificio cercano. Decidimos bajar al primer piso para investigar de dónde venían las risas. Revisamos toda el área de producción, pero ahí solo estaban las máquinas funcionando normalmente. Las risas parecían venir de más abajo, específicamente del sótano, pero el sótano estaba cerrado con llave y solo el supervisor de turno tenía acceso. Le reportamos la situación a don Miguel, el supervisor nocturno, y él bajó con nosotros para revisar. Cuando llegamos cerca de la puerta del sótano, las risas se escuchaban muy claramente. Eran definitivamente risas de niños, como de 5 o 6 niños diferentes, riéndose y jugando como si estuvieran en un recreo. Don Miguel abrió la puerta del sótano y bajamos los 3 con linternas para revisar. El sótano estaba completamente oscuro y silencioso. Había pilas de telas
carretes de hilo, cajas de materiales, pero no había nadie ahí. En el momento que entramos al sótano, las risas se detuvieron completamente. Revisamos todo el sótano, incluyendo los rincones más alejados y detrás de las pilas de mercancía. No había ninguna explicación para las risas que habíamos escuchado. No había radios, televisiones o cualquier aparato que pudiera estar produciendo esos sonidos. El sótano estaba exactamente como debía estar, vacío y silencioso. Durante las siguientes semanas, las risas se volvieron algo regular durante el turno nocturno. Siempre ocurrían alrededor de las 2 de la mañana, siempre venían del sótano y siempre se detenían en el momento que alguien bajaba a investigar. Era como si los niños estuvieran jugando hasta que llegaban los adultos. Empecé a prestar atención a los patrones. Las risas duraban exactamente como 15 minutos, siempre empezaban a las 2:17 am y siempre terminaban a las 2:32 am. Era muy específico, como si fuera un horario establecido para el recreo. También noté que las risas solo ocurrían de lunes a viernes, nunca los fines de semana. Le comenté estas observaciones a mi esposa y ella me sugirió que investigara la historia del terreno donde estaba construida la fábrica. Me dijo que tal vez había pasado algo ahí antes de que construyeran el edificio, algo que pudiera explicar las risas de niños. Fui a la Biblioteca Municipal de León y busqué información sobre la zona industrial donde está ubicada la fábrica. Lo que encontré me dejó completamente helado. Antes de que construyeran la fábrica, en ese mismo terreno había estado ubicado el Orfanato San José, una institución que cuidaba niños huérfanos y abandonados. Según los registros que encontré, el Orfanato San José había funcionado desde los años 50 hasta 1987, cuando había ocurrido un incendio terrible que había destruido completamente el edificio. El incendio había empezado durante la madrugada y varios niños habían perdido la vida antes de que pudieran ser evacuados. El artículo del periódico sobre el incendio decía que el fuego había comenzado exactamente a las 2:17 am del 15 de marzo de 1987, en el dormitorio principal donde dormían los niños más pequeños. El incendio se había extendido rápidamente por todo el edificio y había durado hasta las 2:32 am, cuando finalmente habían logrado controlarlo. Los horarios coincidían exactamente con las risas que escuchábamos en la fábrica. Las risas empezaban a las 2:17 am, exactamente cuando había comenzado el incendio, y terminaban a las 2:32 am, exactamente cuando habían controlado el fuego. Era como si los espíritus de esos niños estuvieran reviviendo eternamente esos últimos 15 minutos antes de la tragedia. Investigué más sobre el orfanato y encontré una lista de los niños que habían muerto en el incendio. Habían sido 6 niños entre los 5 y los 8 años. Carlos, María, José, Ana, Luis y Carmen. Todos habían estado durmiendo en el dormitorio principal cuando empezó el fuego y no habían logrado escapar a tiempo. También encontré fotos del orfanato antes del incendio. Era un edificio de 2 pisos, con un gran patio central donde los niños jugaban durante el recreo. En las fotos se podía ver a los niños corriendo, jugando, riéndose, exactamente como sonaban las risas que escuchábamos en la fábrica. Le conté toda esta información a don Miguel y a mis compañeros de trabajo. Algunos se asustaron y pidieron cambio de turno, pero otros, como yo, empezamos a ver las risas de manera diferente. No eran algo aterrador, sino los espíritus de niños que habían sido felices en ese lugar y que tal vez seguían jugando ahí. Decidimos cambiar nuestra actitud hacia las risas. En lugar de bajar a investigar cada vez que las escuchábamos, empezamos a simplemente reconocerlas y seguir con nuestro trabajo. Era como si hubiera un recreo nocturno en el sótano, y nosotros éramos los adultos que supervisábamos desde arriba. Una noche, en lugar de ignorar las risas, decidí bajar al sótano durante el recreo y quedarme ahí silenciosamente. Para mi sorpresa, las risas no se detuvieron cuando entré. Pude escucharlas claramente, como si los niños estuvieran jugando a mi alrededor, pero sin poder verlos. Me quedé ahí durante los 15 minutos completos, escuchando las risas y los sonidos de juego.
Era una experiencia extraña pero no aterradora. Era como estar en un patio de recreo invisible, rodeado de la alegría de niños que habían encontrado una manera de seguir siendo felices a pesar de la tragedia que habían vivido. Desde esa noche, las risas se volvieron parte normal de nuestro turno nocturno. Sabíamos que a las 2:17 a.m. iba a empezar el recreo en el sótano y simplemente continuábamos con nuestro trabajo mientras los niños jugaban abajo. Era como si tuviéramos compañeros de trabajo muy especiales que trabajaban en un turno diferente. Algunos de mis compañeros empezaron a llevar juguetes pequeños y los dejaban en el sótano, como una forma de honrar la memoria de los niños. Carritos, pelotas, muñecos, cosas que pensábamos que les gustarían. Los juguetes siempre aparecían movidos de lugar al día siguiente, como si hubieran sido usados durante la noche. La empresa nunca supo oficialmente sobre las risas, porque decidimos no reportarlo para evitar problemas o que cerraran la fábrica por supersticiones. Pero entre los trabajadores nocturnos se volvió una tradición cuidar a nuestros pequeños compañeros invisibles. Han pasado 4 meses desde que empezaron las risas y siguen ocurriendo cada noche laboral con la misma puntualidad. He aprendido a ver mi trabajo nocturno no solo como operar máquinas, sino como cuidar un lugar donde 6 niños encontraron una manera de seguir siendo felices después de una tragedia terrible. A veces me pregunto si los niños saben que están muertos, o si para ellos simplemente es un recreo eterno en el lugar donde una vez fueron felices. Lo que sí sé es que su presencia ha hecho que el turno nocturno sea menos solitario, y que trabajar en esa fábrica se sienta como cuidar algo más importante que solo producir telas. Sigo trabajando en Hilos del Bajío y sigo escuchando las risas cada madrugada. Es mi manera de honrar la memoria de Carlos, María, José, Ana, Luis y Carmen, 6 niños que merecían haber tenido vidas largas y felices, pero que al menos encontraron una manera de conservar su alegría para la eternidad. Bueno, Eagon, esa es mi experiencia en la fábrica con los compañeros más jóvenes del turno nocturno. Nunca pensé que mi trabajo me convertiría en guardián de un recreo fantasma, pero la vida tiene formas misteriosas de conectarnos con el pasado. Gracias por este espacio donde puedo compartir la historia de estos niños especiales, hermano. Tus videos me han enseñado que los encuentros sobrenaturales a menudo son oportunidades para honrar memorias que merecen ser recordadas con amor en lugar de miedo.